Cuando yo comencé a predicar la palabra, recuerdo yo, según mi madre me cuenta, que yo comencé a la edad de 3 años. La primera prédica comenzó a través de un varón que fue a predicar en la iglesia donde yo me congregaba, y cuando ese varón está predicando la palabra, yo cojo la cartera de mi abuela, yo digo gloria a Dios, el varón me escucha y dice ese niño va a ministrar y yo voy a predicar. Cuando él termina de predicar, yo comienzo a ministrar, hubo liberación, la gloria sea para Dios. Entonces ahí la gente, aleluya, se emocionaron. 3 años tenía 3 yo años. cuando comencé a predicar la palabra. No comencé a predicar la palabra cuando ese varón llegó a predicar, entonces yo comencé a ministrar y ahí la gente comenzaban a invitarme. El varón, yo agarré una cartera, entonces yo dije gloria a Dios y di un gloria a Dios fuerte. Entonces la iglesia se quedó atemorizada. El varón dijo, yo voy a predicar, pero este niño va a ministrar. Entonces cuando él terminó de predicar, yo comencé a ministrar y hubo liberación de parte de Dios. La cartera actualmente era de mi abuela y yo la cogí, mi abuela me sentó en una silla y cuando ella me sienta como todo el niño, entonces yo cogí la cartera de mi abuela. Sí, primera vez porque tenía 3 años, entonces al no haber yo predicado nunca, entonces yo di un gloria a Dios con fuerza. Cuando yo voy a predicar, yo le digo a todos los niños, hay un ministerio grande de parte de Dios en tu vida. ¿Sabes por qué? Ellos me preguntan, ¿cómo así predicador? ¿Por qué? Yo le digo, sí, porque la Biblia dice que Dios cogió a Jeremías, porque cuando le cogió, lo llamó pequeñito. Le digo, Jeremías, yo tengo propósito contigo. O sea que todos los niños que están viendo, aleluya, esta transmisión es porque Dios lo escogió antes de que Dios lo deposite en el vientre de su madre. Cada niño que está viendo esto, aleluya, sepa que hay un propósito de Dios en tu vida. Y hay gente que me preguntan por qué hay niños que están descarriados. Yo les digo esta palabra. ¿Sabe por qué? Porque hay niños que no saben lo que tienen. Hay niños que no saben lo que portan. Cuando ellos sepan, se den cuenta de lo que portan, entonces Dios obrará en su vida. Cuando yo llego a la escuela, la profesora me dice, a veces ella me dice, trae una Biblia y vamos a debatir la palabra de Dios. Porque aunque ella no es cristiana, ella me dice, yo quiero que tú prediques aquí porque quiero que tú des una palabra de parte de Dios a cada niño. Entonces mi profesora, antes de que se reparta la merienda, ella dice, aquí se va a predicar la palabra de Dios primero. La palabra de Dios se pone siempre en primer lugar. Entonces yo llevo la Biblia y comienzo a predicar la palabra. Entonces los amigos míos me dicen, pastorcito en la escuela, porque yo siempre le predico la palabra. Así usted tiene que dar a mostrar lo que Dios ha depositado en ti. No solamente, aleluya, que la gente sepa, sino que alguien tiene que saber que Dios te ha traído al mundo, no para que estés sentado en una silla. Lo que pasa es que tú tienes propósito de Dios en la tierra, no solamente al estar sentado en una silla, sino predicar la palabra. Por eso la Biblia dice que Dios dice en su palabra, ir por todo el mundo y predicar el evangelio a toda criatura, que el creyese será salvo, mas el que no creyese ha sido condenado. O sea que nosotros no debemos estar sentados, sino haciendo lo que Dios nos manda. Yo tengo 11 años, amén. Tengo 11 años, hay videos míos que aparecen en YouTube de 8 años, ahora tengo 11 años de edad. Amén. Mi primer mensaje no fue aquí, fue en San Pedro de Macorís. Mi ciudad. Sí, en un estadio grande habían 400 personas, Dios lo sabe que habían 400 personas, entonces como yo era un niño de 4 años me atemoricé y yo comenzaba a decirle a Dios, Señor, yo quiero que tú hables a mi vida, yo quiero que tú, sin haber conocido la voz de Dios, porque ella dice que cuando Dios cogió a Samuel, Samuel no conocía la voz de Dios. Así es. O sea, que cuando Dios cogió a este muchacho, lo llamó con una responsabilidad. Entonces yo le decía a Dios, yo quiero que tú me uses, porque mi madre, aleluya, como me instruyó también, me decía quién era Dios y había que buscar al Señor. Entonces yo comenzaba a decirle a Dios, yo quiero que tú me uses, yo quiero que tú lleves palabra a aquel lugar la cual estaré ministrando. Entonces ya Dios ponía palabra en mi boca y yo soltaba al pueblo. Tenía 4 años porque hay un varón de San Pedro que estaba ahí cuando comencé a ministrar. Entonces el varón recibió una palabra de parte de Dios y el varón me llevó cuando tenía la edad de 4 años y Dios me comenzó a dar palabra. Amén. Mis padres siempre me decían que busque más de la palabra del Señor,
no solamente me conforme ahí, porque siempre hay que buscar más palabras del Señor, para que Dios no solamente porque hay gente que cuando Dios lo usa, una sola vez se detienen ahí y no quieren más de la presencia. Entonces mi padre siempre me decía, mira, no solamente te conforme ahí, sino busca más palabras de parte de Dios. Wow. Despertaba más curiosidad de que Dios me use grandemente. Y yo veía más predicadores y le decía a Dios, mira, yo quiero que tú me uses no como ellos, sino que me uses como tú quieras. Y yo veía a mi padre más que un ejemplo, lo veía que ellos me motivaban a seguir predicando la palabra de Dios. Amén, amén. Me motivaba ver más predicadores predicando la palabra. Yo decía, mira, yo quiero que Dios me use, me motivaban, porque cuando yo lo veía, yo despertaba más curiosidad en mí. Y yo le decía a Dios, úsame grandemente, porque quiero que también como ellos Dios lo usa, también quiero que tú me uses a mí. Y también le suelto a cada niño, a cada oyente que está oyendo a través de esta transmisión ahora, que no solamente se queden en un estado solamente sentados, sino que busquen aprender más de Dios, sino que busquen más la presencia del Señor. Me aconteció un suceso y cuando yo me pongo a orar y me siento mal porque yo veo los otros niños jugando. Yo veo todos los niños jugando y yo orando. Yo decía, yo quiero ser igual que los niños. Yo quiero jugar, yo quiero hacer lo que otros niños hacen. Pero Dios me dio a entender algo. Lo que pasa es que a ti yo te escogí con una responsabilidad. A ti fue que yo te llamé con un llamado y un propósito para que tú soltes al pueblo. Gloria a Dios. No podía ser igual que ellos. Entonces cuando me pongo a orar, Dios me da a entender algo cuando estoy afligido. Le digo, Señor, ¿por qué a mí? ¿Por qué tú me llamaste? Y Dios me dio a entender. Lo que pasa es que yo te diseñé para que tú prediques mi palabra. Porque Dios cogió a David para que sea rey, porque Saúl no quería hacer el mandato de Jehová. Entonces hay gente que ya Dios lo decapitó. Hay gente, yo predico un mensaje los otros días, el tema era, se necesita un David, no un Saúl, porque hay Saúles que ya hace rato que están desechados, pero se necesita un David que sean valientes. Primera característica de los David, y es que son valientes, los Saúles son cobardes. Se necesita guerrero en estos tiempos. Hay gente que predique la palabra, porque la Biblia dice que en aquel tiempo, cuando la lámpara de Jehová estaba siendo agotada, entonces Dios llamó a Samuel. Le dijo, Samuel, Samuel, y Samuel no había conocido la voz de Dios. Pero cuando la lámpara de Jehová fue apagada, entonces Samuel entendió que era Jehová que lo estaba llamando. O sea, Dios lo llamó a tiempo para que predique su palabra. Y una pregunta, los grandes, aleluya, habían gente grande cuando Dios cogió a Samuel. ¿Sabe por qué? Habían gente mayores, aleluya, bendito sea el nombre del Señor. Pero Dios cogió aleluya, a un Samuel, porque ya la gente no quería predicar la palabra. Y estos tiempos no se comparan con esos tiempos, aleluya, que ya hay gente que no quieren predicar la palabra. Estamos viviendo, aleluya, un momento que todo el mundo, aleluya, bendito sea el nombre del Señor, está tirándose uno a otro, aleluya. Pero hay gente que Dios los llamó, hay niños, le tengo una noticia a los adultos, si ellos no se aperciben, los niños le van a pasar por encima, porque hay una generación relevo que va a predicar la palabra. Primeramente, en estos tiempos hay que buscar más a Dios. Le dice buscar a Dios en los días de tu juventud. La Biblia dice, acuérdate, oh joven, de tu Creador en los días de tu juventud, para que cuando lleguen los días malos y en él diga, no tengo en ello contentamiento. O sea, ahora que hay que buscar al Señor más, aleluya, que antes, porque hoy se están levantando muchas cosas en el pueblo del Señor. Ella dice que los discípulos le preguntaron al Señor que cuándo que será su venida, y él les dijo a él, aleluya, copiad de la higuera. Cuando los árboles estén, aleluya, que no estén brotando las hojas, entonces está todo calmado, pero cuando estén brotando las hojas es que algo está aconteciendo. Y en estos tiempos estamos viendo muchas cosas en el pueblo del Señor. En estos tiempos se está viendo que está brotando, aleluya, las hojas malas, y todo aquel que no lleva fundamento en Dios, todo aquel que no conoció a Dios, es que, aleluya, en esos tiempos se han alejado de la presencia, y todo aquel que se aleja está como muerto en la presencia del Señor. ¿Sabe por qué Dios desechó, aleluya? ¿Sabe por qué Dios desechó, bendito sea el nombre del Señor, a Adán? ¿Sabe por qué? Porque cuando
cuando Dios llamó a Adán, le dijo, mira, yo quiero que tú te enseñores de todo lo que hay en el huerto, pero él desobedeció a Dios porque comió de la fruta prohibida, amén, porque él no tenía, todo aquel que conoce a Dios, aleluya, cuando lleguen los días malos, cuando lleguen los días difíciles, ellos tienen fundamento en la palabra. Entonces cuando tú oras a Dios te convierte las peticiones de tu corazón, y yo he sido testigo de lo que Dios ha hecho en mi vida orando y ayunando. Dios ha visto los cielos abiertos de parte de Dios.